Todos vivimos no al 100% acorde como realmente nos querríamos expresar en esta vida. La felicidad para mí es el vivir genuinamente acorde con lo que uno es y como uno se siente. Hola, soy Jordi Vidal y te doy la bienvenida al podcast Happiness Destination by Udon. Aquí encontrarás entrevistas a 28 referentes mundiales del mundo de la felicidad que contribuirán a aumentar tu felicidad a otro nivel. Si quieres más estrategias para aumentar tu felicidad, descárgate las herramientas de alto valor que te dejo en la bio. Y lo más importante, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amigos. Quería preguntarte, para que te explicaras para todos nuestros seguidores, para que entiendan muy bien quién es Oriol Pamias, un poco tu trayecto vital, de dónde vienes, dónde estás, hacia dónde te gustaría ir, un poco ese trayecto vital de vida, para un poco nuestros seguidores que te entiendan mejor y sepan un poco más cuál es ese propósito de vida, cuál es el pasado, este presente, este futuro. Te agradecería. Pues yo soy de Reus, a una hora al sur de Barcelona. Me mudé a Barcelona a estudiar publicidad y relaciones públicas, no era para mí, lo dejé para montar mi primera startup a los 19 y emprender mi propio camino, my way. A mi manera, a los 19 salí del armario, me fui de casa a mis padres y dejé la universidad todo al mismo tiempo y emprendí esa búsqueda por el sentido, esa búsqueda por el por qué estoy aquí. Y pues durante mis 20 dando tumbos he vivido por Tel Aviv, donde monté startups de tecnología, he vivido en México, en Colombia, y en esa búsqueda he ido encontrando el camino un poco que para mí me ha llevado a experimentar la creación y aterrizaje de ideas y proyectos que al final buscan mejorar la vida de las personas, de mi comunidad, de generar empleo a esas personas que normalmente no los llaman de vuelta cuando dejan un currículum, y ayudar a las personas en general del planeta a entender un poco más sobre nuestra comunidad, porque hablando de respeto muchas veces es el desconocimiento y la ignorancia lo que hace crear esas distancias que llevan a la discriminación, y precisamente todo lo que hago en mi carrera, la trayectoria me ha ido llevando a aterrizar ideas que yo digo, lo hablamos siempre, me las descargo de la nube, ideas que nos aterrizan y de repente me motivan a pues, buscar ese proceso de creación, y te diría que en mi trayectoria tengo un track record de haber aterrizado ideas con éxito, y ese es mi proceso. Quiero seguir aterrizando ideas en diferentes industrias, me encanta el mundo del turismo, es una de mis grandes pasiones, donde creo que viajar es una expresión de libertad que ayuda al ser humano a tener un despertar de la conciencia, al salir de su zona de confort y entrar en interacción con otros mundos, otras culturas, otros idiomas, otras personas, y por lo tanto cualquier empuje hacia lo que es viajar es un empuje hacia la elevación del nivel de conciencia del ser humano, y por lo tanto es una industria en la que me muevo mucho. El marketing, donde igual que con los viajes buscamos el encontrar esa chispa que te despierta esa curiosidad y que te hace un challenge y te hace preguntar, ostras, esta publicidad que he visto me ha hecho sentir algo. Y luego el mundo de los eventos que en el momento te ayudan a sentir una experiencia, una emoción que te eleva y te hace tener la oportunidad de cambiar y hacer las cosas diferente. Entonces, al final, para mí es ir aterrizando esas ideas, siempre buscando que, como decíamos, esa intersección, de que no sea un proyecto pensado por y para el bien de una de las partes, sino el bien de todas esas partes. Y pues cualquier idea que me vaya llegando la voy aterrizando, muchas veces improvisando, porque son cosas que no he hecho antes, pero la vida es mucho más divertida cuando aprendemos. Y estoy en constante aprendizaje todos los días. Muy bien, total. Oye, una pregunta, hablando de aprendizajes, hablando de respeto, hablando de valores, ¿qué es la felicidad para ti? La felicidad para mí es el vivir genuinamente acorde con lo que uno es y cómo uno se siente. Ese para mí ha sido la expresión de la felicidad máxima, y te lo digo hablando desde la oscuridad que existe
en el fondo del armario, ¿no? Hablo mucho en mi carrera y creo que para mí es un punto pivotal en mi vida y en la vida de cualquier ser humano de la comunidad LGBTQ+, el vivir en el armario, el vivir escondido cuando realmente no eres honesto con la manera de vivir en la que realmente te toca y cómo tú te presentas y interactúas ante el mundo. Y esto impacta a la comunidad LGBT, obviamente, en nuestro proceso de salida del armario. Yo soy un apasionado de este tema y siempre he buscado maneras de poder mejorar o facilitar este proceso, porque para mí fue muy difícil. Pero definitivamente hay muchos armarios y no afectan solo a la comunidad LGBTQ+. Todos tenemos nuestros armarios, todos vivimos no al 100% acorde como realmente nos querríamos expresar en esta vida, siempre condicionados por la sociedad, las expectativas, el que dirán, y por lo tanto para mí la felicidad es cuando te enfrentas a quien realmente quieres ser, cómo quieres vivir tu vida realmente, y todos los días te despiertas y lo haces de manera genuina, ¿no? Y cuando haces eso, es una felicidad que no solo es intrínseca en el ser humano propio, sino que se contagia a los demás, y por lo tanto una persona feliz, una persona que vibra a ese nivel, contagia con su ejemplo a los demás, y por eso para mí la felicidad es algo que se vive, pero que también que se contagia. Muy bien, muy bien. Y ahora que ya lo sabes, que es ese libro que escribiste con tanto cariño y tanto amor en un momento de tu vida, ahora viéndolo con perspectiva, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué has aprendido con ese libro? Siempre digo que escribir el libro fue algo que pensé que era un regalo para los demás, pero que al final ha sido un regalo para mí mismo, porque cuando entendí que mi historia en cuanto a la salida del armario podía servir para inspirar a los demás, sentí esa obligación de poder contarla, pero en ese proceso de aprendizaje fue un viaje interior hacia el revivir todas las etapas de mi proceso de aceptación, el proceso de salida del armario, incluso el proceso de integración de esa diferencia entre quién es Oriol Pàmies y cómo va a interactuar en la sociedad. Y por lo tanto creo que ese proceso fue un regalo para mí, en el que yo empecé un camino de autodescubrimiento que, mientras escribía algo que podía servir de referencia para los demás, recorría de nuevo el camino que yo había recorrido, entendiendo y aprendiendo de mi viaje, con otra perspectiva completamente diferente. Y eso para mí hizo que el proyecto tuviera muchísimo valor. Aún hoy creo que es de los proyectos que han supuesto una salida más heavy de mi zona de confort, porque al final uno delante del ordenador, y tú que has estado en un proceso muy parecido, te enfrentas hacia pues una hoja en blanco y la capacidad de mostrarte lo vulnerable que quieras presentarte ante completos desconocidos. No sabes realmente quién va a leer tus líneas, pero en ese ejercicio de dar y de lanzarte al vacío, escribí y conté cosas que ni siquiera mis amigos o mis familia más cercanas sabían, y que ni siquiera yo había, antes de haberlo escrito, vuelto a darle atención a esas situaciones o a esos pensamientos. Y por lo tanto creo que hay un poder muy grande en ese posicionamiento de actor-lector, escritor-lector, en el que nosotros nos volcamos y lanzamos, y hay ese regalo mutuo. Y por lo tanto creo que en el proceso de escritura, de ahora que lo sabes, mi proceso interno fue sanador, y escribir este libro ha servido tanto para ayudar a los demás como para ayudarme a mí mismo. Muy bonito, la verdad es que es un regalo de la vida, para la vida y para las personas, que has hecho tanto a ti mismo como hacia los demás, que es único y genuino y que nace desde el corazón, así que enhorabuena por compartirlo. Y también me gustaría saber un poco el feedback que has recibido, ¿no? Porque yo entiendo que mucha gente también pues lo habrá leído y pues en cierta manera le habrá cambiado la vida también. Habrás recibido comentarios de lectores y tal. ¿Podrías explicar algún comentario que hayas recibido? De hecho, la raíz de la escritura del libro venía precisamente por esos comentarios. Hoy en día, con las redes sociales, estamos expuestos a que cualquier persona pueda interactuar con nosotros, que es algo que celebro.
y siempre me llegaban muchos mensajes de personas dentro del armario sufriendo en algún tipo de parte del proceso, y me di cuenta que había un denominador común, que todos, aunque tengamos vidas muy diferentes, historias muy diferentes, en el proceso de aceptación y de salida del armario, por haber sido criados en una sociedad con unas normas heteronormativas que nos hacen sentir de una manera específica, había un denominador común, y por lo tanto había una manera de establecer una línea de vida que pudiera mejorar a las personas ese acompañamiento. Porque creo que lo más oscuro del armario es la soledad, es ese sentimiento de aislamiento en el que no puedes, desde ese secretismo, poder compartir lo que sientes con nadie. Y creciendo no tenía esas referencias. Si tú te metes en internet hay páginas y páginas de información y de desinformación, y por lo tanto navegar realmente qué es lo correcto cuando no puedes contárselo a nadie más, creo que fue un proceso difícil, pero fue a partir de esos mensajes que recibía donde dije, hay un denominador común, si mi historia y este denominador común pueden servir como guía para los demás, creo que vale la pena escribirlo. Y ante la publicación yo creo que la sorpresa más grande que me he llevado del feedback, y este libro lo publiqué en México en el 2020, justo antes de la pandemia, en España en junio del 19, y aún hoy, todos los días cuando salgo a una discoteca, cuando salgo a pasear, me encuentro alguna persona que viene y me dice: me he leído el libro, se lo he regalado a mis padres, se lo he leído a mis abuelos. Es un libro que está pensado no solo para las personas de la comunidad LGBT, sino también para los familiares y cualquier persona que realmente quiera ponerse en los zapatos de una persona LGBT para entender cómo es nuestro proceso de vida y cómo de diferente es realmente pues, nuestros aprendizajes, nuestros procesos y nuestras, al final, necesidades y retos a la hora de poder vivir la misma vida que vive cualquier otra persona, que si no tienes esa capacidad de empatizar y entender la vida desde ese punto de vista, no funciona. Y por lo tanto creo que cada mensaje que recibo, cada feedback que recibo es una maravilla. Y creo que dentro del proyecto del libro hay otro componente más bonito, que es la parte del audiolibro. Decidí grabar el audiolibro porque si estás dentro del armario, mi libro no es un libro que puedas tener en la mesita de noche. Y por lo tanto lo decidí grabar en audiolibro para que desde la intimidad de los auriculares de cada uno, en el teléfono, cada uno pueda utilizar ese libro como guía y como escape. Pero la verdad que ha sido un proyecto que ha valido la pena al 100% todo el esfuerzo que ha tenido. El esfuerzo no digo solamente en horas de escritura, sino el esfuerzo personal de decir, ostras, cuando envié el manuscrito, dije, esto lo puedo leer todo el mundo, cualquier persona. Pero creo que precisamente ese feedback es el que hace que valga muchísimo la pena, y un mensaje de todos los que he recibido solo con uno ha hecho que todo haya tenido sentido. Vale la pena.